Donald Trump y el viaje del oro. Y esta es de las cosas que la gente no entiende. Y como la gente no las entiende, es muy fácil sacar conclusiones idiotas de esto. Ok, vamos a ver esto rápidamente. Ustedes saben cómo le gusta el oro a Trump, ¿no? Este es su casa en la Trump Tower en Nueva York. Está con Shinzo Abe, el antiguo primer ministro japonés, el que llevó a su casa. Es el sueño del nuevo rico más cursi, de peor gusto, que te puedas imaginar. Es tan triste. Los pedestales de las mesas de centro son de oro. Los candiles son de oro. Tiene pan de oro en el techo por todos lados. Todo es de oro. Los candelabros son para echarse a llorar. Por favor, ni mi abuela. Es todo absolutamente ridículo. Es el amor que le tiene al oro Donald Trump. Tan es así que esto es lo que hizo con la Casa Blanca. Ustedes ven arriba, cuando recibió a Keir Starmer, el anterior presidente Joe Biden, cómo era el lugar. Está donde los ven siempre los vemos en los informativos y noticieros, los vemos ahí en estas dos sillitas, al mandatario visitante y al presidente estadounidense en funciones. Y ahí miren en lo que lo convirtió. La chimenea con los dos pirindolitos abajo, que se supone que es lo que impide que salgan las chispas, de oro. Los dos molduras de oro allí, porque sí. Todo lo que pusieron encima en lugar de las plantitas, un montón de cosas de oro. Es una pasión la que tiene Donald Trump, que te habla mucho de lo simple que es, ¿no? Es como un niño que quiere sus tarjetas de Pokémon. Si le das tarjetas de Pokémon, tienes contento al niño, ¿no? Si le compras un póster de Pokémon, te hace una estatua el niño. Lo que hemos visto esta semana, que ha estado por Asia y que todavía no termina su viajecito, Donald Trump, es lo siguiente. Bueno, no, estos son casos antes. Espera, esto es muy bueno. Le regalaron el presidente y director general de Apple, a quien a veces le llama el señor Apple, y el otro se deja, le regaló este símbolo de Apple en vidrio, que no vale nada, pero en un pedestal de oro de 24 kilogramos, de 24 quilates puro. Arriba a la izquierda lo tienen. Y entonces el Tim Cook le regaló eso. Tim Cook, sí, ¿no? El de Apple. Le llama Tim Apple, señor Apple. Donald Trump, le da igual. Le regaló esto, pero la base es un pochazo de oro, 24 quilates, que vale un dineral. Abajo tienen un buscapersonas de oro que le regaló Netanyahu a Donald Trump, y que es una réplica de los buscapersonas con los cuales hicieron la acción de los buscapersonas explosivos con los cuales Israel hizo una acción contra Hezbollah. A mí me parece absolutamente magistral desde el punto de vista militar, absolutamente, ¿no? Pero además ahí lo llaman nuestro mayor aliado y gran amigo. Bueno, lo que sostiene Donald Trump es un aro de cebolla de oro que le regaló Frito-Lay. ¿Quién es Frito-Lay? Bueno, en México es Sabritas, en Estados Unidos, aquí en España es Matutano. Es la división de Pepsi-Cola que hace aperitivos. Patatas fritas y trisquis y todo tipo de... Todo eso que nos comemos en grandes cantidades, además. Frituras, sobre todo. Yo trabajé mucho para Sabritas, precisamente cuando hacía los vídeos los programas audiovisuales. Entonces él quería una cebolla frita de oro. Y los de Frito-Lay, ahí se ve el logotipo de Frito-Lay, le dieron una cebolla de oro, se llaman as Funyuns.
Onion significa cebolla, Fonion es cebolla divertida. Y él está encantado. ¿Por qué? Porque es de oro y es una cebolla y a él le gustan las cebollas fritas. Entonces decíamos, está de viaje y en su viaje ha pasado lo siguiente. Abajo a la izquierda tenemos a la nueva primera ministra japonesa que lo recibió. El tipo la trató de una manera tan desagradable. Acabó abrazándola y tirándola como si fuera una chamaquilla, ¿no? Pero es es la primera ministra de uno de los países más importantes, una de las más importantes economías y de uno de los pilares tecnológicos del planeta. Pero ella, como buena japonesa, sonrió todo el tiempo, aunque por dentro debe estar deseando tener una katana y que la dejen un minuto solita con Donald Trump. De ahí salen trocitos de wagyu así. Bueno, le regaló ese bastón de golf que vemos en la mesa, que fue de Shinzo Abe, del antecesor de ella, el que ya conoció Donald Trump. Y a la derecha tenemos una pelota de golf de oro. Bueno, no es oro macizo, está cubierta de oro, pero de todos modos a Trump le encantó. ¿Por qué? Porque a él le gusta el golf, es malísimo, ya lo vimos haciendo trampa aquí, pero es oro. Acaba de estar en Corea del Sur ayer, creo que hoy ya está en otro lado. Estuvo en Corea del Sur y entonces el presidente de Corea del Sur le regaló una corona de oro. Acaba de hacer el sábado la gran manifestación del Día de No Queremos Reyes de los Estados Unidos, 7 millones de personas en la calle diciendo que no quieren reyes, y entonces le regalan una corona de oro a Donald Trump. Conclusión que la mayoría de la gente saca. Espero que ustedes no seamos tontos. Estos se han arrastrado frente a Donald Trump, están haciendo lo que él quiere, es una indignación para su país, es una humillación para su país, andarle regalando coronitas y pelotitas de golf, de oro. Yo haría lo mismo. Si este es un niño tan tonto, tan manipulable, que te lo puedes ganar para tus intereses nacionales con tarjetitas de Pokémon, mando a comprar todas las que hay en el mercado. ¿Quiere oro? Una corona de oro. ¿Cuánto puede costar esa corona de oro? $100,000. No es nada para el presupuesto de un país para garantizarse una correcta conducción de sus intereses políticos, económicos, internacionales ante un don nadie absolutamente narcisista y embelesado por el oro. Yo lo haría. ¿Que me humillaría a Trump? Claro que me iba a humillar, humilla a todo el mundo. Pero por mi país hago eso y más. Ustedes no lo harían. En vez de juzgar a los que le están regalando oro como si fueran unos arrastrados que se están poniendo a las órdenes, lo están manipulando. O por lo menos lo están intentando con aquello que es evidente que puede usarse para manipular a este mamarracho. Yo lo haría y creo que ustedes lo harían. Entonces, ese juicio que muchas veces hacemos del tipo de trato que algunas personas le dan a Trump, ahí es que le fue a dar la mano y lo apapachó. Sí, la política tiene mucho que ver con comer sapos feos y amargos y sonreír mientras te los comes, porque estás atendiendo intereses que van mucho más allá de lo que es la superficialidad y lo que parece y lo que el tonto del bar de junto dice. Ya ves, es que se arrastran ante Donald Trump y le dan oro porque ya no han perdido la dignidad. No, están haciendo política. Están haciendo, creo yo, buena política estos. Lo que vi ahí, cuando una cosa que pasó con la primera ministra, están dando la vuelta como revisando a las tropas y hay tropas con la bandera de Estados Unidos y la bandera de Japón. Entonces viene Donald Trump, saluda la bandera de Estados Unidos y la primera ministra hace así. Y luego viene la bandera de Japón y Trump se va y ella se queda, está así, y pone una cara de sorpresa muy poco japonesa, debo decir, de que el tío este se ha ido y se va como los abuelitos con Alzheimer, ¿no?
Porque ella estaba rindiendo el homenaje a su bandera, como lo había hecho ella también con la bandera estadounidense. Pero a Donald Trump no le va a rendir homenaje a ninguna otra bandera. No le dijo nada, le sonrió y lo llevó por la mano y dijo, por aquí, señor presidente. Aunque por dentro estés pensando, señor presidente, hijo de tú. Porque así es la política. Si tu presidente o tu jefe hace ese tipo de cosas, analízalas en esos términos. ¿A qué intereses está sirviendo? Y al regalarle una pelotita a Donald Trump, no estás sirviendo a los intereses de Donald Trump ni a los intereses de Estados Unidos, estás intentando servir abajo a la izquierda a los intereses de Japón, arriba a la derecha a los intereses de Corea del Sur.